Bien, el fin del mundo ha sido un pensamiento recurrente en la mente de todos los hombres, y no me refiero solo a quienes tenemos creencias muy específicas sobre el regreso de Jesucristo, sino también en el corazón de aquellos que afirman ser estrictos hombres de ciencia. Prueba de lo anterior son los innumerables programas que se realizan en algunos canales de divulgación científica, y qué decir de las redes sociales, en donde cada vez son más frecuentes noticias como el asteroide tal pasará muy cerca de la Tierra el día tal, a la hora tal, y de inmediato ponen un link, y casi todo el mundo, aunque dice, yo no creo en eso, pero de todos modos voy a abrir a ver qué pasa, para ver si todo va a seguir igual, le dan al link, aunque sea por curiosidad, para cerciorarse de que, entre comillas, todo va a estar bien. Pensar en el fin del mundo para el hombre natural produce temores, pero esos miedos no son el resultado positivo de la acción de Dios en sus almas, que les lleve a evaluar su forma de vida con relación a Cristo y los conduzca al arrepentimiento genuino. Antes, lo único que temen perder los seres humanos es su forma de vida actual. Y no me refiero a los bienes materiales que alguien pueda poseer, sino a la manera pecaminosa como por lo general se está viviendo. Cuando leemos en las Escrituras que el fin del mundo o fin de la historia, como la conocemos, es una realidad cercana, los creyentes debemos tener una perspectiva distinta de los incrédulos, pues entendemos que la terminación de todas las cosas se sellará con la segunda venida de Cristo, nuestro Rey. Y aunque para la sociedad perversa es un tiempo de destrucción, de tristeza, de desesperanza, para nosotros es la consumación final del reino de los cielos y el tiempo de mayor gozo que podremos experimentar de toda nuestra existencia. En la mañana de hoy deseo ocuparme de este tema tan maravilloso y actual como lo es el fin de los tiempos, pero deseo aproximarme a esta realidad desde la perspectiva del reino de los cielos. Ya este será nuestro sermón número 11 sobre el reino, y el título del sermón dominical de hoy es El reino de los cielos y el fin de la historia. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13, versículos 36 hasta el 43. Mateo 13, del 36 hasta el 43. Dice la palabra del Señor: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán, como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El texto que acabamos de leer es la explicación
que el Señor le da a sus discípulos y por extensión a todos nosotros como lectores del Evangelio sobre la parábola del trigo y la cizaña que vamos a encontrar a partir del versículo 24 de este mismo capítulo. Tal esclarecimiento nos permite entender que la misma trata especialmente sobre el fin de la historia, pero en medio de todo hay un resumen muy claro de cómo fueron los acontecimientos anteriores al suceso final, es decir, al fin de la historia. En primer lugar, el texto se ocupa de explicar cómo ha sido el inicio del reino de los cielos y nuevamente el Señor nos expone quién es el que siembra. Recuerdan que en la parábola del sembrador también vemos que el Hijo del Hombre es el que siembra, pero también nos aclara otras convenciones necesarias para entender la parábola. Por ejemplo, ¿qué es la semilla en este contexto junto a los demás personajes que aparecen? Los segadores, el diablo mismo haciendo mal, en fin, aparecen los demás personajes. Y también nos dice el Señor qué es el campo, lo cual nos hace pensar mejor sobre el conflicto entre Dios y nuestro adversario y nos hace tener una mejor perspectiva como iglesia. Una segunda consideración tiene que ver sobre cómo Dios trata a los hijos del reino y a los hijos del diablo en el mundo. ¿Cuál es el trato de Dios con ambos? Pues es una realidad visible que el Señor mismo ha dejado vivir a unos y a otros durante toda la historia de la humanidad, pero sabemos que el final de la historia se caracterizará por la separación entre unos y otros. El punto final del relato, y que tiene que ver con nuestro último aspecto a tratar, versa sobre el estado final de los hijos de Dios, el cual es representado por el trigo que el Señor manda guardar en su granero y que a las claras nos hace pensar en la felicidad indescriptible de los hijos del reino. Cada uno de estos tres puntos lo vamos a ver en nuestro sermón de hoy y deseo iniciar hablando del reino de Dios y el fin de los tiempos, la plantación del reino y los elementos a considerar. Ya hemos leído desde el versículo 36 hasta el 43, así que quiero que lo tenga en mente y esté pensando en todo lo que hasta ahora hemos visto y dicho. Bien, en un sermón anterior hacíamos mención que el Señor se muestra como el soberano creador y rey de todo lo que existe, y no es menos cierto que en esta parábola Jesús vuelve a recalcar la misma realidad. Él se muestra como el único rey, como creador de todas las cosas. La razón de tal insistencia por parte del Señor en estas parábolas es mostrar que desde el mismo inicio Dios está encargado de poner el reino, extender el reino, hacer crecer el reino, y Él mismo será el encargado de recoger en su reino al final todos los que son suyos. Es decir, mostrarnos que la salvación es de Dios desde el inicio hasta el final. Dios es soberano en todas las cosas. Al inicio del Nuevo Testamento, nosotros podemos notar que el reino de los cielos, en su fase de plantación, aunque parece débil, ya esto lo hemos hablado, en realidad sería un imperio que desde su principio jamás detuvo su avance, a diferencia de los reinos mundanos. El reino de los cielos ha sido una máquina de avance durante toda la historia que nadie ha podido detener, aunque ha sido el más atacado de todos los imperios. Pero nadie la puede detener porque es el mismo Dios avanzando juntamente con su reino. ¿Recuerdan? El Señor nos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En fin, y todo el que se oponía o se opuso al avance del reino de los cielos fue despedazado. Y podemos poner como ejemplo el Imperio Romano, que tal vez fue el imperio militar más estructurado de la historia. Esa bestia terrible que todo lo conquistaba, todo lo dejaba reducido a su paso y todo se lo tragaba, no dejaba nada. No obstante, el Imperio Romano, aun cuando se levantó por lo menos en 3 persecuciones muy serias en contra del cristianismo, me refiero a las persecuciones
universales, porque hubo muchas otras persecuciones locales, pero el Imperio Romano persiguió al cristianismo y sin embargo cayó, y el imperio del Señor, este reino dilatado, invisible en medio del mundo, siguió su avance y no pudo ser detenido. ¿O qué podemos decir del mismo judaísmo? El judaísmo fue reducido a su mínima expresión y hoy podemos decir que solamente subsiste en el deseo de algunos que se niegan a entender que el sistema de ritos y sacrificios de animales no era más que una sombra o un tipo de lo que vendría y que hoy en día es una religión muerta. Ahora sobrevive en algunos también por causa de algunos hermanos evangélicos que tal vez por el desconocimiento en su mente todavía no han entendido que todo eso era una profecía o una serie de profecías que apuntaban hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces uno no puede evitar sonreír para no ser grosero cuando dicen, no, es que el templo tendrá que ser reconstruido y nuevamente los sacerdotes puestos en su lugar. Y uno dice, pero ¿qué sentido, qué propósito tienen todas estas cosas cuando ya nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ya vino y ofreció el verdadero sacrificio? Entonces, pensar en todo eso, como les digo, es mejor sonreír para no burlarse. Ahora bien, volviendo al texto de la parábola, nosotros vemos a los discípulos que se sienten con completa libertad para acercarse al Señor y preguntarle por la interpretación de la misma, lo que nos da un claro indicador de que el privilegio del creyente no es que Dios le haya dado una capacidad intelectual superior. Yo creo que el Señor agudiza nuestros sentidos, pero no es una capacidad extraordinariamente superior que el Señor nos dé para entender los misterios del reino de los cielos, sino que Dios ha dado la interpretación de la verdad a su pueblo. ¿Por qué lo decimos? Porque Cristo interpretó la parábola para sus discípulos. Y esto es maravilloso. Digo, la parábola significa esto, fue paciente con sus discípulos. Y eso también nos hace pensar que en nuestro tiempo ocurre algo similar. Muchas veces no entendemos la palabra de Dios, no entendemos la Escritura, pero ¿qué hace el Señor? Nos ilumina por su Espíritu Santo. Hemos escuchado esa frase, ¿verdad? La iluminación del Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu de Dios no inspira a nadie porque no hay una nueva revelación. No es que, no, yo estaba soñando y el Señor me habló en la noche y se me apareció. Esos son sueños por estar viendo mucho Netflix y todo ese tema. Pero cuando el Dios Todopoderoso llega hasta nuestra vida, nos ilumina para que podamos entender su bendita palabra. ¿Recuerdan lo que dice el texto? Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Espíritu Santo, mi hermano, ilumina tu corazón para que podamos entender la palabra. Cuán maravilloso es nuestro Señor. Y el Señor ha puesto maestros también, aún en la historia, que dejaron sus escritos para que nosotros pudiéramos tener una mejor perspectiva de lo que estamos oyendo. Por ejemplo, con relación con esta parábola, me parece esclarecedor citar a Alfred Edersheim, tal vez uno de los eruditos sobre judaísmo antiguo fantásticos que dio este mundo. Él era un judío que se convirtió a la fe cristiana, creo que se hizo presbiteriano, menos no se hizo bautista, le faltó. Y entonces él en uno de sus comentarios habla sobre esta parábola, dice: la parábola adquiere más sentido si recordamos que según las ideas antiguas judías y en realidad aún modernas en el oriente, la cizaña no es una semilla diferente, sino solamente una forma degenerada del trigo. Tanto si es leyenda como si es símbolo, él no está diciendo que sea verdad, sino que puede ser leyenda o símbolo. Recuerde que el símbolo es la representación de algo. El rabinismo insiste que la tierra había sido culpable de fornicación antes del juicio del diluvio, de modo que cuando se sembraba trigo salía cizaña. Eso era una creencia del judaísmo, del rabinismo de esa época y que
se preservó hasta años después. Ahora, es por eso, o es por esto que teniendo en mente lo que posiblemente entendieran los creyentes, Edersheim prosigue. Los oyentes judíos de Jesús, por tanto, pensarían que la cizaña era trigo degenerado. Es bastante esclarecedor. Ahora bien, dentro de las explicaciones que el Señor da, aparece una que ya antes habíamos considerado. Se trata de que la buena semilla en esta parábola no es el mensaje, como en la parábola del sembrador, sino que aquí nos dicen que la parábola corresponde a los hijos del reino. Eso nos hace pensar que Dios ha determinado poner en el mundo caído a sus hijos con el propósito que le demos gloria a Él en medio de los hijos del diablo. A veces pensamos que el cristianismo debe ser practicado dentro de un ambiente controlado, como por ejemplo la iglesia local. No, nuestro cristianismo debe brillar en medio del mundo caído, donde los hijos del diablo rodean, en la oficina donde el único cristiano es usted, en la universidad donde el único cristiano es usted, en todo lugar donde, en la familia, donde muchas veces podemos ser los únicos creyentes. Y allí nos ha mandado el Señor, el Dios Todopoderoso, a que vivamos y que resplandezcamos. Y aquí nos dice también la parábola, nos explica el Señor que el campo es el mundo. Y es cierto que el mundo fue creado por el Señor y es de su propiedad, como podemos ver en el versículo 24 de este capítulo 13. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y luego el Señor explica y dice, el campo es el mundo, por lo tanto, podemos deducir sin temor a equivocarnos, que es evidente que el campo es de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en el versículo 25 vemos que quien intenta destruir y dañar el campo es el enemigo. El versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Un enemigo. Entonces, el objetivo del enemigo era hacer el mayor daño posible en el campo del Señor, en el mundo. Y esto al parecer, según dicen algunos comentaristas de la historia antigua, era una práctica común entre enemigos. Alguien veía que el otro estaba prosperando. Hoy en día no se ve ese tipo de envidia. Vemos el campo y venía el enemigo y solo por hacer mal echaba cizaña para que creciera. Esto tiene que estar en mente. El campo es el mundo. El campo es el mundo. El campo no es la iglesia. El campo es el mundo. La iglesia debe estar dominada por el pensamiento de reino de Dios, hijos de Dios que se congregan en una iglesia local. La cizaña, el Lolium temulentum, está mejorando mi latín, es una hierba bastante extraña. De hecho, en esta semana he estado mirando algunas fotografías sobre campos donde hay trigo y cizaña y les manifiesto que es imposible diferenciar la una de la otra. No se pueden diferenciar. ¿Cuál es cizaña? En esa fase no se puede diferenciar. A simple vista es imposible. De hecho, la cizaña es una planta anual de la familia de las gramíneas, cuyas cañas crecen más de 1 metro, con hojas estrechas de 20 centímetros de largo y flores en espigas terminales comprimidas con aristas agudas. Se cría espontáneamente y la harina de su semilla es venenosa. Es decir, su peligro radica en lo parecida que de esta al trigo, porque el fruto producido al final no sirve sino para matar, a diferencia del trigo, que el fruto producido por la cizaña es de color negro. Solo se diferencian al final. ¿Se da cuenta de esto?
También nos habla sobre el responsable de plantar la maleza en el campo, es decir, en el mundo, y es el diablo. Sabemos por la Escritura que este personaje, dice la Biblia, vino para matar, hurtar y destruir. Y el máximo representante del mal es Satanás. Y Satanás no tiene propósito, porque el mal no tiene propósito, como bien lo decía Agustín de Hipona. El mal no tiene, y C.S. Lewis, el mal no tiene un propósito en sí mismo. El único propósito del mal es destruir. Es más, cuando uno empieza a meditar sobre estas obras de filosofía antigua y demás, uno dice, bueno, pero si el mal no tiene propósito, ¿qué ocurriría si el mal vence? Pues el plan no tiene plan B. No tiene, sino que tiene que tomar de lo que ya había para poder edificar algo y luego decir que es de él. Es muy parecido a lo del comunismo, por ejemplo, en Cuba. Vamos a ver, en Cuba, después de la revolución fueron expulsados todos los políticos corruptos. ¿Eran corruptos? Eran corruptos. Los echaron, sacaron a muchos intelectuales de aquel lugar, quitaron la tierra a los ricos, y con el paso del tiempo quedó arruinada la isla, pero los restos de la cultura, de la cultura cubana, fueron añadidas a la nueva narrativa del Partido Comunista Cubano. Entonces se tomaron para sí algunos logros del pasado. Por ejemplo, la medicina cubana no es buena porque la revolución la hizo buena, sino porque ya tenían un sistema de salud que era muy robusto y que no pudieron destruir de inmediato. Hoy está destruido. Hoy no sirve el sistema de salud cubano. Igual la educación, habían creado una educación robusta y posteriormente, cuando llega la revolución y queda todo destruido, se lo atribuyen ellos como un logro del Partido Comunista Cubano. Luego también dijeron que habían aplanado la sociedad, que habían creado una sociedad igualitaria, en fin, y todo eso era parte de la narrativa. Claro que era una sociedad igualitaria, igualmente miserable. Eso es lo que había ocurrido en Cuba. Entonces, miren cómo el mal actúa de esa manera. Tienen que recurrir a decir, hicimos esto, y podríamos citar algunas otras situaciones, pero esta me pareció adecuada porque vemos cómo la destrucción de un país es tratada de justificar a través de un discurso pobre, populista y demás. Ahora bien, quiero hacer una aplicación en este primer punto. En la iglesia entendemos que no debe haber cizaña, es decir, la iglesia no debe tener entre su membresía a hijos del diablo. No debería. Pero el problema es que en esta fase no los podemos distinguir. Entran y se hacen pasar por hijos de Dios y crecen juntamente con los hijos de Dios, pero de pronto empezamos a ver que son conflictivos, problemáticos, que no son capaces de hablar de frente con los hermanos, que traman intrigas, su lengua es veneno. Esos son hijos del diablo. No estoy hablando del pecado de un hermano. Un hermano es disciplinado y responde. El mismo Señor exhorta su corazón y dice, yo no puedo seguir en esto. No puedo hablar. Pero el Hijo de Dios siempre buscará la restauración de los demás y de su propia vida, su propia alma. Pero el hijo del diablo no. El hijo del diablo nunca va a reconocer sus pecados delante de los demás, ni delante de su hermano, del creyente a quien ha ofendido, porque siempre tendrá esa actitud arrogante, destructiva y malévola. En fin, siempre tratará de persuadir a los demás de hacer mal. Cuando un hermano llegue y empiece a hablarle a su oído para hacer mal a la iglesia, huya de él, repréndalo, y si no obedece, Mateo 18 dice, busca 1 o 2 testigos, amonéstalo, y si no, llévalo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el tema no puede extenderse, no se puede afectar a la iglesia misma. Ahora, debo seguir a mi siguiente aspecto a tratar, que he denominado el reino de Dios y el fin de los tiempos.
el trato de Dios con sus hijos y con los hijos del maligno. Esta parte es bien interesante. Quiero nuevamente leer los versículos 38 y 39. Dicen: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Dios tiene un trato misericordioso con los hijos del maligno mientras están en este plano de existencia. Sí. Antes el Señor, contando la parábola en los versículos 28 y 29, había dicho, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, que es plantar la mala semilla. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero Él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Es totalmente cierto que las dos plantas que hemos mencionado, que ya habíamos dicho que es difícil de diferenciar entre una planta y otra, Jesucristo les ordena a los segadores que no intenten arrancar enseguida la maleza, no la arranquen, porque podrían hacer daño al trigo. Y uno pregunta, ¿cómo así que pueden hacer daño al trigo? En primer lugar, porque no podían diferenciarse en esa etapa, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Pero más allá de las razones visibles, hay razones más profundas. Leyendo nuevamente sobre el trigo y la cizaña, las dos están sembradas en el mismo campo. Al parecer las raíces se enredan unas con otras. Bueno, la cizaña enreda las raíces del trigo, las enreda profundamente, y si intentan arrancarse la maleza, probablemente el trigo sea quitado juntamente con la maleza y el problema es terrible. ¿Y cuál es la solución que ofrece nuestro Dios en este momento? ¿Qué dice a los segadores? No la arranquen, déjenla que crezca. ¿Hasta cuándo? Hasta que pueda diferenciarse la una de la otra, hasta el fin de los tiempos, hasta la venida, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Miren, esto es bastante fuerte para nosotros, porque en el mundo hemos visto crecer a lo largo de toda la historia trigo y cizaña. Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín con su hermano Abel? Lo mató porque dice que era del maligno. ¿Qué hizo Ismael con Isaac? Lo persiguió. Tuvo que ser expulsado de su casa Ismael por estarlo persiguiendo, lo dice el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó entre los reinos de Israel y de Judá? Había una copia y persecución del reino del mal, del reino del norte, por llamarlo así, al reino del sur. Continuamente había este tipo de práctica y la seguirá habiendo hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Las dos simientes aparecen viviendo juntas en el mundo, y lastimosamente se mezclan, confundiendo los valores del reino para que los hijos de Dios no podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios no destruye inmediatamente la maleza del mundo. Pero habíamos hablado hace un instante de las raíces, y eso me pone a pensar también que, querrámoslo o no, hay vínculos que se hacen entre creyentes y no creyentes muy estrechos. Se enredan con el mundo. Querrámoslo o no. ¿No trabajamos con no creyentes? ¿No estudiamos con no creyentes? ¿No tenemos como vecinos a no creyentes? Y aunque está allí la maleza, lo cierto es que Dios nos ha mandado tratar de una forma muy particular a la maleza. ¿Cómo? Rechazándola, cortándola. Predicad el Evangelio, sed gentiles, amorosos, seamos testigos de Cristo,
mostremos el testimonio del Señor. ¿Por qué? Porque aquí viene algo maravilloso. Dios es el único que puede cambiar la cizaña en trigo, como cambió el agua en vino. Ahora usted dirá, pastor, eso no está en el texto. Es cierto, pero ¿qué eras tú y tú y tú que conoces al Señor hoy antes de ser trigo del Señor? ¿Y qué era yo? ¿Qué éramos? Cizaña. Nuestros pensamientos no glorificaban al Señor, ahora luchamos por glorificarlo. Nuestras acciones no glorificaban al Señor en nada, ni nuestras palabras glorificaban al Señor. Entonces éramos perfectamente candidatos, calificábamos punto por punto de una extensa lista para ser condenados con la cizaña. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema también en medio de esto? Que la cizaña solamente puede ser cambiado, el mal corazón, por el poder del Espíritu de Dios obrando en el alma. Porque es que la cizaña, al que Dios le muestra misericordia, no puede creer a menos que no le prediquemos el Evangelio. A menos que no vayamos hasta ellos y ellos puedan correr arrepentidos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, nosotros como creyentes deseamos continuamente que nuestro Señor Jesucristo venga ya. Yo creo que ese es nuestro clamor. Cuando sufrimos, cuando tenemos pérdidas, cuando el mundo nos ahoga, cuando nos decepciona lo que vemos, clamamos por el pronto regreso de Cristo, y eso es correcto. Eso está bien. Porque todo hijo del reino desea la consumación inmediata de dominio de Dios y así poder gozar de Cristo para siempre. Pero es en estos momentos cuando no se puede evitar pensar qué será de la vida de nuestros vecinos difíciles, de nuestros compañeros de trabajo que han rechazado el Evangelio, por un lado, mientras que el domingo van y comulgan en su iglesia o en su secta donde están yendo, o aún los ateos, y a través de esas pequeñas obras que nadie les ha mandado a hacer, creen que aseguran su lugar en el cielo, porque le dan un pan al hambriento, limosna al que le limpia el vidrio, o le dan una camiseta a una persona que se las pide. Y aunque nuestro pensamiento muchas veces cuando vea la maleza diga, no, es que ellos se lo merecen, como si nosotros mismos mereciéramos estar en el reino de los cielos, es cuando nosotros necesitamos clamar por misericordia, no solo para nosotros, sino también para los que no han alcanzado la gracia del Señor. Spurgeon decía que aquel que no desea la salvación de los demás es porque él mismo no es salvo. Es una sentencia fuerte, pero es totalmente cierta. Maleza, cizaña y trigo crecen juntamente en el mundo. Y aunque parecen iguales, nosotros hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir. Y Dios es tan bueno que en el campo Dios le da agua a todo el campo. ¿La lluvia cae acaso solo caía sobre el trigo y la cizaña no? Y Dios podía hacerlo. Pero Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, le da bendiciones, el agricultor alimenta las plantas, igual, mientras no sabe qué es. Y uno se pone a pensar, es imposible no acudir a la imaginación en este momento. La cizaña llega a pensar, estoy usando una figura, que es trigo y que será recogida y guardada en el granero. Y tristemente la cizaña será quemada, porque muchas veces no obramos, no evangelizamos, no llevamos la bendita palabra del Señor. Y eso tiene que mover nuestras almas al evangelismo puro, relacional.
Es en estos momentos donde uno se pregunta, ¿cuántas veces hemos invitado a nuestros amigos a la iglesia? ¿Cuánto le hemos compartido de Cristo? ¿Cuánto le hemos hablado del amor de Cristo, que solo en Cristo hay salvación y que es urgente? O a nuestros familiares que están cerca. No, mis hermanos, es un mensaje urgente, porque la destrucción de la cizaña es inevitable. Ahora bien, quiero hacer una segunda aplicación. La religiosidad antigua y la actual tienen elementos comunes independientemente de la época en que el hombre vive. Todos los hombres se valoran a sí mismos como buenas personas que están en una buena relación con Dios, más aún cuando se ven rodeados de beneficios materiales, buena salud, bonita familia y tantas otras cosas. Por otra parte, la condición inversa, es decir, cuando se carece de muchas cosas, se sufre de privaciones materiales, la salud es deficiente y se tiene una familia terrible. ¿Sabe cuál es la conclusión también del hombre? Debo tener una buena relación con Dios. Es la misma conclusión, tanto en el rico como en el pobre. Ambos creen que algo deben estar haciendo bien y que al final de sus vidas tendrán la felicidad eterna en Cristo. Quien tiene todo dice estoy bendecido, quien no tiene nada dice estaré bendecido. Pero todas estas suposiciones son totalmente paganas. Totalmente paganas, porque estar en Cristo va mucho más allá de lo que se disfrute en esta tierra o de lo que se sufra en esta tierra, porque lo que distingue al creyente que es alcanzado por la gracia de Dios no es su conducta o lo que tenga, sino el cambio dramático en su relación con Dios que es producida cuando Cristo llega a nuestra alma, nos da su Espíritu Santo y por Él podemos clamar a Dios, Abba, Padre. Solo allí hay una verdadera comunión con Dios y ese cambio dramático lo hace el Dios Todopoderoso en nuestras almas. Pero finalmente quiero ocuparme del último punto sobre el reino de Dios y el fin de los tiempos, y es la historia terminada. En los versículos 40 al 43 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Una sentencia terrible. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Llega el momento en que las dos plantas han crecido y de seguro los campos se ven dorados porque los trigales muestran sus frutos en la espiga. La cizaña también habrá dado su fruto venenoso, pero ahora son reconocibles la una y la otra. El trigo produce harina que sirve para el pan y un sinnúmero de productos que benefician a todos, mientras que si se toma la cizaña, producirá dolor, enfermedad, muerte y decepción. Cristo el Señor ya en este momento de la historia ordena a sus servidores, sus ángeles poderosos del cielo, para que realicen su labor de selección. De hecho, el texto nos indica que estos seres espirituales son los segadores, con S. La siega es la etapa final de la labor de los agricultores en los campos, pues se toman los frutos, en este caso se recogen las espigas del trigo y se llevan al granero para cumplir el resto del proceso de convertir el fruto en harina. Tal declaración de nuestro Señor Jesucristo es sin lugar a dudas una muestra de su soberanía y poder absoluto por sobre todas las cosas. El Señor tiene dominio sobre todos los seres humanos, pero aquí también vemos que el Señor conoce todos los corazones.
lo profundo de nuestros pensamientos, la palabra necia que dijimos, todas las cosas están claras ante el Señor. Uno trata de imaginarse el juicio final, ¿cierto? ¿Cómo será? No, Señor, yo no dije eso, yo no me acuerdo, yo no hice eso. ¿Sí? Pongan el videotape, pongan el video. Aquí estás. Dijiste esto. No es, será juzgado por cada palabra necia que salga de tu boca, por cada acción. Y uno no puede sino asombrarse y temblar ante esta realidad. Pero luego dice que, o hace mención sobre el destino de unos y otros. Ya hemos hablado suficiente sobre la condenación eterna y justa de los hijos del diablo, como dice la parábola. Pero al final de todo dice que los justos resplandecerán. Pero hay una frase que llama la atención, dice, entonces los justos resplandecerán. Es decir, que en esta tierra, en este tiempo, no vamos a brillar como Dios quiere que brillemos. Yo no entiendo hoy, y ayer hablábamos con mis hermanos en una reunión, y veíamos cómo muchos cristianos, o no sé si lo son o no, están más preocupados por brillar aquí y ahora, por ser celebridades, incluso celebridades cristianas. Quieren ser reconocidos y aplaudidos sin mirar el peligro de todo esto. Entonces, nosotros no estamos llamados a resplandecer en medio de este mundo aquí y ahora, porque ¿qué sentido tendría buscar la aprobación del mundo que va a ser destruido? No tiene ningún sentido. Pero ¿cuándo brillarán los hijos de Dios? ¿Cuándo brillaremos los hijos de Dios? Cuando sean juzgados los hijos del diablo. Es decir, en el tiempo de la glorificación. Cuando ya brillemos para la gloria de Dios. Cuando seamos fruto para Él. Cuando estemos en su granero y podamos vivir para su gloria y honra permanentemente, para la alabanza del Señor, y podamos disfrutar completamente de Cristo por la eternidad. Ya allí en nuestro corazón, en nuestra alma, no habrá rastros de pecado. Cuán maravilloso debe ser vivir así, de no estar preocupado porque tengo que mortificar mi pecado todos los días, que es un ejercicio que en ocasiones es extenuante. Hay días en que la oleada de tentación es peor que los demás días, pero llegará ese glorioso día cuando no tendremos que luchar contra eso, sino que todo nuestro pensamiento será puro para adorar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios, para disfrutar por siempre de la luz de Cristo. Y aquí hay una tercera y última, muy breve aplicación, y es que esta clase de esperanza es la que cada creyente en Jesucristo atesora. El tener la seguridad que un día estaremos con Él es la fuente de ánimo más grande que podemos tener los redimidos. Esa es la fuente de ánimo más grande. En nuestro sermón dominical de hoy hemos observado 3 aspectos relacionados con el reino y el fin de los tiempos. Fueron ellos: el primero, hablamos de la plantación del reino y los elementos a considerar, donde vimos las convenciones para interpretar la parábola del trigo y la cizaña. En segundo lugar, vimos el trato de Dios con sus hijos y con los hijos del maligno. Y finalmente vimos la historia terminada. Quiero hacer un par de reflexiones finales. Primero, para los no creyentes. Amigo, al finalizar este sermón, creo que la pregunta que debes hacerte es si eres cizaña o eres trigo. La Biblia dice que mientras estás sin Cristo en el mundo, solo eres maleza que está destinada para el infierno eterno, para el dolor eterno, apartado del Dios vivo.
Por esa razón, el llamado que te hago es a que corras a los pies de Cristo y le supliques que te conceda arrepentimiento y fe en la persona de Él para que puedas volver tu corazón al Señor y así ser considerado trigo. Pero ahora quiero referirme a mis hermanos y decirles que somos trigo. Pero somos trigo por la misma razón que la planta de trigo lo es. Es decir, porque Cristo el Señor nos ha hecho trigo. No hay nada que nosotros podamos hacer para convertirnos en trigo. Pero el Señor en su misericordia nos ha hecho que seamos de esa planta y Él espera de nosotros el fruto que Él mismo ha determinado que debemos dar. Entonces, por esa razón, creo que estamos llamados a vivir en la presencia maravillosa de Cristo, en la comunión unos con otros, hasta que Cristo venga. Amén.